tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Estrategia de Negocios y vamos a platicar ahora en esta ocasión sobre varios temas, comenzando con uno de ellos que es financiero. Aunque la palabra, primero que nada vamos a explicarla, que es la colocación en bolsa precisamente de dos tracks. Pero bueno, esto de track, desde que salieron los fast track en México en campo financiero, ¿no? Los fast track también políticos y los tracks también de las vías del ferrocarril, pues no sabemos qué es un track realmente financiero, ¿no? Estamos con Arturo Valdés, él es director adjunto de mercados de Intercam, de Grupo Financiero Intercam, y además creo que eres el papá autor de estos tracks, ¿no? Estos tracks. Platícanos qué es un track. Bueno, Fran, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Y bueno, sí, claramente la pregunta creo que es muy correcta, hay que darle al auditorio pues, el marco general de lo que es un tracker. ¿Qué es un track? Mira, un tracker es un fondo que cotiza en bolsa, que lo que busca es replicar el movimiento de un índice. Los trackers tienen historia de alrededor de los 80s. En Estados Unidos se desarrollaron a partir de esa década y hoy por hoy el valor total de inversiones en los trackers ronda los 3 trillones de dólares. En México el desarrollo empezó a partir del año 2000 y el tracker más representativo que tenemos es el NAVTRACK, y lo que busca este tracker es replicar el movimiento del IPC. El IPC, como bien sabemos, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana. Exactamente, es este índice lo que tiene es las 35 emisoras más representativas del país y como para el público inversionista era muy complicado hacer una inversión puntual sobre cada acción, lo que se buscó es hacer un fondo, que este fondo replique el movimiento porcentual del de cambio de las 35 emisoras que pesan más, que cargan más al índice. Al índice, es correcto. Algo importante yo creo que para el auditorio comentar es que para saber si un tracker se comporta de la manera correcta es ver la desviación que genera entre el comportamiento del tracker versus el comportamiento del índice. Un ejemplo concreto podría ser si tú tienes un movimiento del IPC de apreciación del 10% y tu tracker está muy cercano a eso, quiere decir que el tracker funciona de manera correcta. Eso le llamamos el famoso tracking error. Entonces siempre al público que va a buscar invertir en un tracker siempre es importante que busque ver cómo se comporta, cuál es el comportamiento del tracker versus el índice. Pero en términos generales ese es el panorama general de los trackers. Ahora, ustedes dan a luz dos nuevos tracks, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos porque hace un par de semanas. Además muy oportunos, ¿eh? Muy oportunos bajo la coyuntura. Van a ver por qué, ¿eh? Bajo la coyuntura de volatilidad del tipo de cambio. Hace un par de semanas colocamos en bolsa estos dos nuevos trackers, Peso Track y Dólar Track. Y déjame comentarte un poco cuál fue el racional detrás de esta colocación. Nosotros también como gestores de carteras, lo que veíamos que pasaba últimamente en el mundo moderno de las inversiones es que una buena parte de los portafolios de los clientes tenían estrategias de gestión sobre el movimiento de las divisas. Claramente el peso no está ajeno a eso y lo que buscamos era tener instrumentos sencillos y de fácil acceso para el público inversionista para que pudieran replicar esas estrategias. Si me das permiso de hacer una referencia de los últimos 5 o 6 años de la volatilidad del tipo de cambio, venimos de una paridad de 9.90 alrededor de 2007 previo a la crisis. De repente tuvimos un pico importantísimo de la crisis hasta 15.50, después tuvimos un regreso en el orden de los 11.20 y hoy por hoy estamos sobre los 15 pesos. Pero después de un susto de 16 pesos casi prácticamente. Después de un casi 16 pesos. Y veníamos de 13 pesos, ¿no? 13.20, 13.40. Sí, en medio apenas hace un par de semanas, un par de meses. Sí, en medio de estos movimientos tan abruptos que he mencionado, ha habido movimientos de muy corto plazo. Muy violentos. Muy violentos, del orden de los 30, 40%, lo cual permite a los gestores de cartera generar estrategias de inversión que claramente antes el sesgo de los últimos 15 años, pienso que la naturaleza del inversionista era mucho más a cubrir el movimiento devaluatorio. Pero hoy en los últimos años hemos visto que también el movimiento revaluatorio tiene mucho sentido. De repente el peso es la 8ª moneda más operada del mundo y es la moneda emergente más operada. Entonces, y semidura, ¿no? Ya prácticamente. Semidura, tiene una profundidad impresionante. El peso contra el dólar opera diariamente 135.000 millones de dólares. Esto tiene claramente sus pros y sus contras. Los pros es que muy rápidamente puedes encontrar precios por montos muy altos. Sin embargo, también la moneda sufre, ante los entornos globales, sufre de manera más abrupta. Sí, y además también nos falsifican más seguido, ¿verdad? Porque ya es una moneda importante para falsificarse también. Muy importante. Y es ahí donde nos dimos a la tarea de buscar
dos vehículos que pudieran ser de fácil acceso para el público inversionista. Dos trackers. Dos trackers. Uno en pesos y otro en dólares. Claro, sí. El primero se llama Dollar Track y el segundo Peso Track. Y son verdaderamente muy sencillos. Si el inversionista o el gestor de carteras tiene la percepción de que puede haber un movimiento devaluatorio, pues ahí está el Dollar Track, y lo que pasará es que el movimiento porcentual de la devaluación será lo que gane el instrumento. Y si contrariamente el inversionista tiene una visión o un sesgo de revaluación, tenemos Peso Track para también aprovechar estos regresos importantes como los que comentamos de los 15.50 a los 11.20 en el periodo 2009-2013. ¿no? Sí. Yo creo que la divisa hoy tiene claramente movimientos de alzas y bajas, y existen estos dos vehículos que le permiten al inversionista aprovecharlos. ¿Puedo invertir, por ejemplo, o puede invertir el que esté interesado en Dollar Track y Peso Track para un poquito hacer esto como, me siento como si estuviéramos hablando un poco de los futuros, ¿no? Sí. Donde haces esto, por supuesto, apuestas a las bajas y apuestas a las alzas. Sí, correcto. Y de esta manera pues, neutralizas el riesgo, ¿no? Aunque a lo mejor no ganes mucho. Sí, bueno, estos son instrumentos más sencillos porque no tienen la palanca de los futuros. Aquí inviertes uno a uno. Claro, no son futuros, ¿eh? Sí, es Nada más importante. me dio la impresión, pero no. Eso fue cosa mía. Es importante hacer esa mención que no son futuros, son dos acciones que lo que inviertes es como si compraras dólares o compraras pesos contra dólares. Entonces tu movimiento es uno a uno. Un caso concreto es un movimiento, a lo mejor hoy que tenemos una paridad entre los 14.80 a los 15.20, que es un movimiento del 3-4%. Sí. Si tú compras Dollar Track y se va de 14.80 a 15.20, ese 4% llega a ti como un rendimiento, como si compraras una acción. Y viceversa, si tienes un regreso de 15.20 a 14.80, ese 4% se traduce en rentabilidad para las carteras de los inversionistas. ¿Usted qué piensa? ¿Para diciembre de este año va usted mejor a comprar Dollar Track, invertir en Dollar Track o en dólar peso? ¿Se va a revaluar el peso? ¿Se va a devaluar el peso y quedarse cercano a los 15.50? ¿O se regresa por ahí de los 14 pesos? Que algunos así lo ven. Ahí tiene que tomar usted la decisión para ver cómo invertir. Pues mira, nosotros lo que hemos puesto en la mesa es la alternativa de las dos visiones. Las dos visiones. Ahí estarán los expertos. Los instrumentos son muy fáciles de operar. Es a través de un contrato bursátil en la casa de bolsa de su preferencia y es comprar la acción. ¿Desde qué cantidad puedo invertir? Pues mira, normalmente las casas de bolsa tienen límites de inversión a partir de los 500,000 hasta el $1,000,000, pero una parte de ese portafolio lo puedes invertir en Peso Track o Dollar Track. Entonces realmente son montos bastante accesibles y razonables. ¿no? Yo en el tema ese que dices me encanta la pregunta es muy difícil poder pronosticar en dónde terminará. Lo que sí creo que es importante mencionar es que hay una paridad teórica que debe andar sobre los 14.50. Hoy la coyuntura económica hace que la expectativa de alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal hacen que la moneda estadounidense está viviendo momentos de apreciación. Entonces muy probablemente estemos viendo escenarios de relativa fortaleza del dólar, pero también yo creo que las finanzas públicas domésticas hacen que regresemos a los niveles teóricos. Oye, y con estos tracks, ¿puedes digamos, invertir en plazos cortos? Es decir, ¿puedo yo hoy comprar un peso track y mañana, y venderlo a las 48 horas? Como son los ETs a 72 horas, 48 horas. Lo bondadoso del producto es que lo puedes hacer incluso intradía. Pudieras tener la oportunidad de... ¿Qué es eso de intradía? Intradía pudieras tener la oportunidad de que en la mañana ves una cotización sobre niveles de 14.80 durante el movimiento de la jornada bursátil. Estos instrumentos operan durante la jornada bursátil. Tengo un movimiento de 1 o 2% favorable a tu estrategia y en ese mismo momento puedes cerrar y capturar esa utilidad. Entonces los instrumentos son para estrategias de cortísimo plazo, mediano plazo y largo plazo. Y de largo plazo, ¿para cubrirme, para especular o para invertir? Correcto. Entonces yo creo que eso es lo que hace bien atractivo a los productos. ¿Tienes alguna página de internet donde puedan nuestros amigos estudiar más qué es un Dollar Track y un Peso Track? La página de internet de los ETF están en construcción, sin embargo en la página de la Bolsa Mexicana de Valores está toda la información completa de los trackers y puntualmente de Dollar Track y Peso Track. La clave de pizarra de Dollar Track es DLR Track y la clave de pizarra de Peso Track es PSO Track y cotizan igual que cualquier otra acción en la Bolsa Mexicana de Valores. Y acaban de salir hace poquito, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos, los cruzamos hace un par de semanas. Estamos
haciendo un esfuerzo comercial para dar a conocer a todo el público inversionista estos dos trackers en específico, y yo creo que eventualmente irán viendo de manera mediática más recurrente información sobre los productos. Creemos que de verdad para el gestor de carteras, para el inversionista, son dos alternativas más que pueden robustecer sus estrategias, y esa ha sido la apuesta y la voluntad de poner estos dos ETFs en la mesa. Y es brutal, ¿no? Porque siempre estamos los mexicanos con la incertidumbre de para dónde se va a mover el tipo de cambio, aunque se ha vuelto mucho más estable de como lo era en los 80s, en los 70s, ¿verdad? Pero ahí tienen ustedes dos instrumentos para poder invertir, especular o simplemente hacer patrimonio en inversiones en dólares y en pesos. Es correcto. Los tracks. Arturo Valdés, director general adjunto de mercados de Intercam, muchas gracias por haber estado en la estrategia de negocios. Éxito con esos instrumentos y ojalá saquen nuevos instrumentos también aquí en la bolsa. Seguro que sí, muchas gracias por la invitación y agradecer a tu público, invitarlos a que conozcan estos dos productos que yo de verdad creo que van a dar alternativas para gestionar mejor las carteras y patrimonio. Gracias. Te agradezco Gracias por mucho. estar aquí. Gracias.